¿Sabías que Camilo Torres, el cura guerrillero, el sociólogo rebelde, el hombre que desafió a la Colombia de su tiempo, escribía poemas? Poemas que guardaba celosamente, versos íntimos donde la fe y la duda danzaban al compás de la injusticia. Un alma atormentada por la desigualdad, buscando respuestas en la poesía y en la acción. Un enigma que hoy trataremos de desentrañar. Buenas noches, viajero del alma. Bienvenido al Biógrafo Nocturno, tu refugio en la noche. Aquí las historias se despliegan como constelaciones en el cielo, cada detalle una estrella que ilumina el pasado. Te invito a encontrar tu postura más cómoda, a relajar cada músculo, a sentir el peso de tu cuerpo sobre la superficie que te sostiene. Deja que tus pensamientos fluyan como un río suave sin oponer resistencia. Respira profundo. Estás a salvo. Estás en casa. Camilo Torres, un nombre que resuena con ecos de revolución y controversia. Un sacerdote que optó por las armas, un intelectual que se fundió con el pueblo, un idealista que entregó su vida por la justicia social. Desde las aulas universitarias hasta las montañas de Santander, su camino fue una búsqueda incesante de igualdad, una lucha contra la opresión que lo consumió por dentro. Fue un faro para algunos, un hereje para otros, pero para todos. Una figura inolvidable en la historia de Colombia. Su legado persiste como una semilla sembrada en tierra fértil. Pionero de la sociología urbana, promotor de un diálogo impensable entre el marxismo y el cristianismo, inspirador de la teología de la liberación. Su vida, truncada prematuramente, sigue interpelándonos, invitándonos a reflexionar sobre el significado de la fe, la justicia y el compromiso social. Acompáñame en este viaje a través de 20 momentos clave en la vida de Camilo Torres Restrepo, un hombre que eligió cambiar el mundo, incluso a costa de su propia existencia. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos leerte. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora es allí y a quién deberíamos dedicar nuestra próxima historia. También te invitamos a seguir el canal, activar las notificaciones y darle me gusta a nuestros videos. Déjate llevar por el silencio. Cierra los ojos un instante y respira profundo. El aire nocturno trae consigo ecos de un pasado que aún resuena. Esta noche te invito a viajar en el tiempo, a desentrañar la historia de un hombre que desafió los límites de su época, un sacerdote, un sociólogo, un revolucionario, Camilo Torres Restrepo. Desde febrero de 1929, la luz tenue de la mañana se filtra entre las tejas rojas de Bogotá. El aire frío baja de los cerros, acariciando las calles empedradas. En una casa familiar donde el aroma a café recién colado se mezcla con el perfume de las bugambillas, nace Jorge Camilo Torres Restrepo, hijo de Calixto Torres Umaña, médico de profesión, y de Isabel Restrepo Gaviria, mujer de profunda fe religiosa. En ese instante, nadie podría imaginar que este niño, acunado entre las montañas andinas, se convertiría en un símbolo de rebeldía y esperanza para generaciones. La ciudad, aún tímida en su modernización, palpita con la promesa de un nuevo siglo, un siglo XX que se presenta lleno de desafíos y transformaciones. Tómate un respiro. Imagina la calma de esa mañana, la inocencia de un nuevo comienzo. La infancia de Camilo fue un crisol de influencias, un campo de batalla silencioso entre dos visiones del mundo. Isabel, su madre, le inculcó una profunda fe católica, un amor por Dios que lo acompañaría a lo largo de su vida. Calixto, su padre, en cambio, era un hombre de ciencia, un librepensador que cuestionaba las estructuras tradicionales. Camilo creció entre rezos y debates, entre la sacristía y la biblioteca. El paisaje andino, majestuoso e imponente, se convirtió en su refugio. Las montañas, con su silencio ancestral, le ofrecían consuelo y espacio para reflexionar. Se dice que pasaba horas contemplando el horizonte, buscando respuestas en el vuelo de los cóndores y el susurro del viento. Puedes sentir esa brisa fresca en tu rostro, un aliento de libertad que le invitaba a cuestionar, a indagar, a buscar su propio camino. En 1947, un joven Camilo ingresa a la Universidad Nacional de Colombia para estudiar Derecho, pero ese mismo año abandona sus estudios para entregarse a los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Bogotá. Allí, entre muros de piedra y cánticos gregorianos, busca respuestas a las preguntas que lo atormentan. La fe sí, pero una fe viva, comprometida, que no se limita a la contemplación pasiva. La ley sí, pero una ley justa, que defienda a los oprimidos y castigue a los poderosos.
Su inquietud social crece a medida que observa la desigualdad y la injusticia que imperan en su país. Los campesinos despojados de sus tierras, los obreros explotados en las fábricas, los niños abandonados a su suerte. El 3 de febrero de 1954, bajo la dirección de Jonathan Gómez, es ordenado sacerdote. Un paso trascendental, pero también el inicio de un camino que lo alejaría cada vez más de la ortodoxia. Descansa un momento, siente el peso de las decisiones importantes, la incertidumbre del futuro. Tras ser ordenado sacerdote, Camilo viaja a Bélgica, a la Universidad Católica de Lovaina, en un periodo crucial entre 1954 y 1959. Allí, bajo los cielos grises de Europa, se sumerge en el estudio de la sociología. El viejo continente, herido por la guerra pero también revitalizado por nuevas ideas, le abre un mundo de posibilidades. En Lovaina funda en 1955 el equipo colombiano de investigación socioeconómica, ECTSA. Es en este crisol intelectual donde Camilo se encuentra con el marxismo y la teología de la liberación. El marxismo, con su análisis crítico del sistema capitalista y su defensa de la lucha de clases, le ofrece herramientas para comprender la realidad social de su país. La teología de la liberación, con su compromiso con los pobres y su llamado a la transformación social, le da un marco teológico para su acción. En 1958 se gradúa como sociólogo con la tesis Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, publicada en 1987 como La proletarización de Bogotá. Camilo comprende que la fe y la justicia no son incompatibles, sino que, por el contrario, se complementan y se exigen mutuamente. Imagina el frío húmedo de Lovaina, las largas noches de estudio, el fervor de las discusiones. Un tiempo de aprendizaje y transformación, un tiempo de siembra. En 1959, Camilo regresa a Colombia, a la selva urbana de Bogotá. Es nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional. Un año después, en 1960, cofunda junto con Orlando Fals borda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, la primera de América Latina, un faro de pensamiento crítico en un continente convulso. Ese mismo año, funda el Movimiento Universitario de Promoción Comunal, MUNIPROC. Desde su posición como docente e investigador, Camilo denuncia la desigualdad, la pobreza y la injusticia. Se involucra en proyectos sociales, trabaja con los campesinos, los obreros y los estudiantes, pero pronto se da cuenta de que la acción social no es suficiente, que las estructuras de poder son demasiado fuertes, demasiado arraigadas, como para ser transformadas desde dentro. Su conciencia revolucionaria despierta, impulsada por la necesidad de un cambio radical, de una transformación profunda de la sociedad. En 1961, el cardenal Luis Concha lo destituye de su cargo universitario y lo envía a la Iglesia de la Veracruz. Ese mismo año, es nombrado decano de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAPE. La lucha por la justicia social lo consume. La semilla sembrada en Lovaina comienza a germinar en la tierra fértil de Colombia. En 1964 funda el Frente Unido del Pueblo, buscando organizar fuerzas políticas opuestas al Frente Nacional. Ese mismo año publica investigaciones reveladoras sobre la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas, y la desintegración social en Colombia está gestando dos subculturas. Cierra los ojos un instante. Siente la tensión creciente, la urgencia del cambio. Camilo se encuentra en la encrucijada de su vida, a punto de tomar una decisión que marcará su destino y el de su país. La noche es larga y el camino aún sinuoso, pero juntos, paso a paso, desentrañaremos la historia de este hombre que eligió la revolución. Descansa ahora. El silencio te acompañará hasta el próximo encuentro. Déjate llevar por el silencio. Cierra los ojos un instante y respira profundo. El aire nocturno trae consigo ecos de un pasado que aún resuena. Esta noche te invito a viajar en el tiempo, a desentrañar la historia de un hombre que desafió los límites de su época, un sacerdote, un sociólogo, un revolucionario, Camilo Torres Restrepo. Desde febrero de 1929, la luz tenue de la mañana se filtra entre las tejas rojas de Bogotá. El aire frío baja de los cerros, acariciando las calles empedradas. En una casa familiar donde el aroma a café recién colado se mezcla con el perfume de las bugambillas, nace Jorge Camilo Torres Restrepo, hijo de Calixto Torres Umaña, médico de profesión, y de Isabel Restrepo Gaviria, mujer de profunda fe religiosa.
en ese instante. Nadie podría imaginar que este niño, acunado entre las montañas andinas, se convertiría en un símbolo de rebeldía y esperanza para generaciones. La ciudad, aún tímida en su modernización, palpita con la promesa de un nuevo siglo, un siglo XX que se presenta lleno de desafíos y transformaciones. Tómate un respiro. Imagina la calma de esa mañana, la inocencia de un nuevo comienzo. La infancia de Camilo fue un crisol de influencias, un campo de batalla silencioso entre dos visiones del mundo. Isabel, su madre, le inculcó una profunda fe católica, un amor por Dios que lo acompañaría a lo largo de su vida. Calixto, su padre, en cambio, era un hombre de ciencia, un librepensador que cuestionaba las estructuras tradicionales. Camilo creció entre rezos y debates, entre la sacristía y la biblioteca. El paisaje andino, majestuoso e imponente, se convirtió en su refugio. Las montañas, con su silencio ancestral, le ofrecían consuelo y espacio para reflexionar. Se dice que pasaba horas contemplando el horizonte, buscando respuestas en el vuelo de los cóndores y el susurro del viento. Puedes sentir esa brisa fresca en tu rostro, un aliento de libertad que le invitaba a cuestionar, a indagar, a buscar su propio camino. En 1947, un joven Camilo ingresa a la Universidad Nacional de Colombia para estudiar Derecho, pero ese mismo año abandona sus estudios para entregarse a los estudios eclesiásticos en el Seminario Conciliar de Bogotá. Allí, entre muros de piedra y cánticos gregorianos, busca respuestas a las preguntas que lo atormentan. La fe sí, pero una fe viva, comprometida, que no se limita a la contemplación pasiva. La ley sí, pero una ley justa, que defienda a los oprimidos y castigue a los poderosos. Su inquietud social crece a medida que observa la desigualdad y la injusticia que imperan en su país. Los campesinos despojados de sus tierras, los obreros explotados en las fábricas, los niños abandonados a su suerte. El 3 de febrero de 1954, bajo la dirección de Jonathan Gómez, es ordenado sacerdote. Un paso trascendental, pero también el inicio de un camino que lo alejaría cada vez más de la ortodoxia. Descansa un momento, siente el peso de las decisiones importantes, la incertidumbre del futuro. Tras ser ordenado sacerdote, Camilo viaja a Bélgica, a la Universidad Católica de Lovaina, en un periodo crucial entre 1954 y 1959. Allí, bajo los cielos grises de Europa, se sumerge en el estudio de la sociología. El viejo continente, herido por la guerra pero también revitalizado por nuevas ideas, le abre un mundo de posibilidades. En Lovaina funda en 1955 el equipo colombiano de investigación socioeconómica, ECTSA. Es en este crisol intelectual donde Camilo se encuentra con el marxismo y la teología de la liberación. El marxismo, con su análisis crítico del sistema capitalista y su defensa de la lucha de clases, le ofrece herramientas para comprender la realidad social de su país. La teología de la liberación, con su compromiso con los pobres y su llamado a la transformación social, le da un marco teológico para su acción. En 1958 se gradúa como sociólogo con la tesis Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, publicada en 1987 como La proletarización de Bogotá. Camilo comprende que la fe y la justicia no son incompatibles, sino que, por el contrario, se complementan y se exigen mutuamente. Imagina el frío húmedo de Lovaina, las largas noches de estudio, el fervor de las discusiones. Un tiempo de aprendizaje y transformación, un tiempo de siembra. En 1959, Camilo regresa a Colombia, a la selva urbana de Bogotá. Es nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional. Un año después, en 1960, cofunda junto con Orlando Fals borda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, la primera de América Latina, un faro de pensamiento crítico en un continente convulso. Ese mismo año, funda el Movimiento Universitario de Promoción Comunal, MUNIPROC. Desde su posición como docente e investigador, Camilo denuncia la desigualdad, la pobreza y la injusticia. Se involucra en proyectos sociales, trabaja con los campesinos, los obreros y los estudiantes, pero pronto se da cuenta de que la acción social no es suficiente, que las estructuras de poder son demasiado fuertes, demasiado arraigadas, como para ser transformadas desde dentro. Su conciencia revolucionaria despierta, impulsada por la necesidad de un cambio radical, de una transformación profunda de la sociedad. En 1961, el cardenal Luis Concha lo destituye de su cargo universitario y lo envía a la Iglesia de la Veracruz.
Ese mismo año es nombrado decano de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. La lucha por la justicia social lo consume. La semilla sembrada en Lovaina comienza a germinar en la tierra fértil de Colombia. En 1964 funda el Frente Unido del Pueblo, buscando organizar fuerzas políticas opuestas al Frente Nacional. Ese mismo año publica investigaciones reveladoras sobre la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas, y la desintegración social en Colombia está gestando dos subculturas. Cierra los ojos un instante. Siente la tensión creciente, la urgencia del cambio. Camilo se encuentra en la encrucijada de su vida, a punto de tomar una decisión que marcará su destino y el de su país. La noche es larga y el camino aún sinuoso, pero juntos, paso a paso, desentrañaremos la historia de este hombre que eligió la revolución. Descansa ahora. El silencio te acompañará hasta el próximo encuentro. Aquí vamos en la penumbra, desentrañando los hilos de una vida que se consumió en la llama de la esperanza. Respira hondo y acompáñame. La sotana, antes impecable, ahora manchada de barro. No era un simbolismo buscado, sino la cruda realidad del día a día. Camilo, el cura, el sociólogo, el hombre de fe, se sumergía en las entrañas de Bogotá, allí donde el asfalto se diluía en senderos de tierra y las promesas del gobierno eran ecos lejanos. Recordá, amigo, que 1960 marca el inicio del movimiento universitario de promoción comunal, Muniproc. Una iniciativa que nacía del deseo de tender puentes entre la academia y las necesidades más apremiantes del pueblo. Cierra los ojos un momento, visualiza las calles empinadas, las casas de latón, el olor a fogón y a miseria. Camilo no era un observador distante. Se arremangaba la camisa, se sentaba en el suelo, compartía el aguardiente y escuchaba. Escuchaba las historias de desalojo, las enfermedades infantiles, la falta de oportunidades. No se limitaba a ofrecer consuelo religioso, aunque la fe era un pilar fundamental en la vida de estas personas. Buscaba soluciones concretas, organizaba a la comunidad, gestionaba recursos, construía escuelas improvisadas. Promovía la higiene y la salud. Te preguntarás qué buscaba realmente Camilo en este incesante ir y venir entre la teoría y la práctica. Quería comprender la realidad social desde la experiencia vivida, desde el dolor y la esperanza de aquellos que eran marginados por el sistema. Quería demostrar que la fe no era un opio, sino un motor de cambio, una fuerza transformadora capaz de construir un mundo más justo y equitativo. Descansa un instante. Siente el cansancio de las jornadas interminables, el peso de las injusticias, la frustración ante la lentitud del cambio. Pero también la satisfacción de ver una sonrisa en el rostro de un niño, la dignidad recuperada en la mirada de un padre, la comunidad unida en la búsqueda de un futuro mejor. Imagínate el campus de la Universidad Nacional en 1960. Un hervidero de ideas, un crisol de debates, un espacio de libertad donde se cuestionaban los dogmas y se exploraban nuevos caminos. Allí Camilo encontró un terreno fértil para sembrar sus ideas. Cofundó, junto a Orlando Fals Borda, la primera Facultad de Sociología de América Latina. Un hito trascendental, un paso audaz hacia la comprensión científica de la realidad social. En el aula, Camilo no se limitaba a repetir teorías abstractas. Invitaba a sus estudiantes a salir a la calle, a entrevistar a los trabajadores, a analizar los datos, a contrastar la teoría con la realidad. Los alentaba a ser críticos, a pensar por sí mismos, a no aceptar las verdades impuestas. Su cátedra era un púlpito radical, un espacio de denuncia y de propuesta, donde se hablaba de reforma agraria, de nacionalización de los recursos naturales, de justicia social. Recordá que además de su labor docente, Camilo era un investigador incansable. Su tesis de grado, una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, publicada tardíamente en 1987 como La proletarización de Bogotá, ya anticipaba su preocupación por las desigualdades sociales y la explotación laboral. Sus investigaciones sobre la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas y la desintegración social en Colombia está gestando dos subculturas, ambas de 1964. Revelaban una profunda comprensión de las causas y consecuencias del conflicto social en el país.
Camilo, el sociólogo, entendía que la ciencia social no podía ser neutral. Debía estar al servicio de los más necesitados, debía denunciar las injusticias, debía proponer alternativas. Su compromiso con la verdad lo convirtió en un referente para muchos estudiantes, pero también le generó enemigos poderosos. Toma un respiro profundo. Siente la energía de la juventud, el entusiasmo por el conocimiento, la rebeldía ante la injusticia. Pero también la tensión creciente, la mirada vigilante de las autoridades, la amenaza latente de la represión. El cardenal Luis Concha no veía con buenos ojos las actividades de Camilo. Su compromiso con los pobres, sus críticas al sistema, su cercanía al marxismo eran considerados una amenaza para la Iglesia. En 1961 lo destituyó de su cargo universitario y lo envió a la Iglesia de la Veracruz, un destino que buscaba acallar su voz. Pero Camilo no se rindió. Siguió trabajando con la comunidad, denunciando las injusticias, promoviendo la organización popular. Su conciencia no le permitía permanecer en silencio. El conflicto con la jerarquía se hizo inevitable. El dogma contra la justicia social, la obediencia ciega contra la libertad de pensamiento, la institución contra el individuo. Camilo se enfrentó a una disyuntiva dolorosa, elegir entre su fe y su compromiso con los pobres. Después de una profunda reflexión, tomó una decisión trascendental: renunciar al sacerdocio. Un acto de valentía, un gesto de rebeldía, un sacrificio personal en aras de un ideal superior. Su carta de renuncia, redactada con sobriedad y honestidad, es un testimonio conmovedor de su lucha interior. Al renunciar al sacerdocio, Camilo no renegó de su fe. Simplemente eligió un camino diferente para vivirla. Un camino más comprometido con la lucha por la justicia social, un camino más cercano a los excluidos, un camino que lo llevaría a abrazar la revolución. Fue en cierto modo un exilio espiritual, una ruptura con la institución para encontrar una conexión más profunda con lo divino en el rostro de los oprimidos. Relaja los hombros, siente el peso de la decisión, la soledad del camino, el dolor de la ruptura, pero también la liberación de la conciencia, la fuerza de la convicción, la esperanza de un futuro mejor. Fuera de la Iglesia, libre de las ataduras del dogma, Camilo se dedicó a la construcción de un proyecto político ambicioso, el Frente Unido del Pueblo. Su objetivo era unir a todos los sectores de la sociedad que compartían el deseo de un cambio radical: campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales, religiosos. En 1964, el país estaba polarizado por la violencia bipartidista, por la exclusión social, por la falta de oportunidades. El Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores, había logrado calmar las aguas, pero a costa de marginar a otros sectores políticos. Camilo creía que era necesario construir una alternativa, un movimiento que representara los intereses de la mayoría, un frente que aglutinara la diversidad ideológica en torno a un programa común: la reforma agraria radical, la nacionalización de los recursos naturales, la defensa de los derechos humanos, la participación popular en la toma de decisiones. Su carisma, su oratoria, su capacidad de conectar con la gente lo convirtieron en un líder popular. Sus mítines congregaban a miles de personas que lo escuchaban con atención y esperanza. Sus propuestas generaban debate y controversia. Pero la tarea no era fácil. La polarización política, las diferencias ideológicas, los intereses contrapuestos dificultaban la construcción de la unidad. El Frente Unido enfrentó la oposición de los partidos tradicionales, de los grupos de poder, de los sectores conservadores de la Iglesia. Cierra los ojos y escucha el clamor de la multitud, el eco de los discursos apasionados, el fragor de la lucha política. Siente la esperanza de un pueblo que busca un futuro mejor, la tensión de un país al borde del abismo, la fragilidad de un proyecto que se enfrenta a fuerzas poderosas. La violencia bipartidista, lejos de desaparecer, se había transformado en una guerra de guerrillas, en una lucha por la tierra, en una confrontación entre el Estado y los grupos armados. El Frente Nacional no había logrado resolver los problemas estructurales del país.
La desigualdad social, la exclusión política, la falta de oportunidades seguían alimentando el conflicto. Camilo apostaba por la vía pacífica, por la movilización popular, por la presión social. Creía que era posible lograr el cambio a través de la participación democrática, a través del diálogo, a través de la negociación. Pero la realidad se mostraba cada vez más cruda. La represión estatal, la persecución política, el asesinato de líderes populares hacían inviable la lucha por medios pacíficos. La frustración crecía en el corazón de Camilo. Se enfrentaba a un dilema moral. ¿Era legítimo recurrir a la violencia para lograr la justicia social? ¿Era posible transformar la sociedad sin derramar sangre? ¿Podía un sacerdote, aunque secularizado, empuñar las armas? Después de una larga y dolorosa reflexión, Camilo llegó a la conclusión de que la revolución armada era la única opción viable. En octubre de 1965 se incorporó al Ejército de Liberación Nacional, ELN, adoptando el nombre de Guerra de Argemiro. Un paso trascendental, una decisión irreversible, un salto al vacío. El 7 de enero de 1966, Camilo anunció públicamente su incorporación al ELN. Un gesto de valentía, un acto de coherencia, un desafío al poder establecido. Su decisión generó conmoción y controversia. Algunos lo apoyaron, lo consideraron un héroe, un mártir. Otros lo criticaron, lo tildaron de traidor, de extremista. El 15 de febrero de 1966, Camilo murió en combate en Patio Cemento, San Vicente de Chucurí, Santander, en su primer enfrentamiento con el ejército colombiano. Un final trágico, un destino cruel, una vida truncada en la flor de la edad. Detente un instante. Siente el peso de la frustración, el dolor de la derrota, la amargura del fracaso. Pero también el legado de un hombre que luchó por sus ideales, que entregó su vida por los demás, que se convirtió en un símbolo de la teología de la liberación, en un referente para las generaciones futuras. Descansa ahora. La noche es oscura, pero las estrellas siguen brillando. La historia de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, seguirá resonando en la memoria colectiva. Aquí vamos, en la penumbra, desentrañando los hilos de una vida que se consumió en la llama de la esperanza. Respira hondo y acompáñame. La sotana, antes impecable, ahora manchada de barro. No era un simbolismo buscado, sino la cruda realidad del día a día. Camilo, el cura, el sociólogo, el hombre de fe, se sumergía en las entrañas de Bogotá, allí donde el asfalto se diluía en senderos de tierra y las promesas del gobierno eran ecos lejanos. Recordá, amigo, que 1960 marca el inicio del movimiento universitario de promoción comunal, Muniproc. Una iniciativa que nacía del deseo de tender puentes entre la academia y las necesidades más apremiantes del pueblo. Cierra los ojos un momento, visualiza las calles empinadas, las casas de latón, el olor a fogón y a miseria. Camilo no era un observador distante. Se arremangaba la camisa, se sentaba en el suelo, compartía el aguardiente y escuchaba. Escuchaba las historias de desalojo, las enfermedades infantiles, la falta de oportunidades. No se limitaba a ofrecer consuelo religioso, aunque la fe era un pilar fundamental en la vida de estas personas. Buscaba soluciones concretas, organizaba a la comunidad, gestionaba recursos, construía escuelas improvisadas. Promovía la higiene y la salud. Te preguntarás qué buscaba realmente Camilo en este incesante ir y venir entre la teoría y la práctica. Quería comprender la realidad social desde la experiencia vivida, desde el dolor y la esperanza de aquellos que eran marginados por el sistema. Quería demostrar que la fe no era un opio, sino un motor de cambio, una fuerza transformadora capaz de construir un mundo más justo y equitativo. Descansa un instante. Siente el cansancio de las jornadas interminables, el peso de las injusticias, la frustración ante la lentitud del cambio. Pero también la satisfacción de ver una sonrisa en el rostro de un niño, la dignidad recuperada en la mirada de un padre, la comunidad unida en la búsqueda de un futuro mejor. Imagínate el campus de la Universidad Nacional en 1960. Un hervidero de ideas, un crisol de debates, un espacio de libertad donde se cuestionaban los dogmas y se exploraban nuevos caminos.
Allí Camilo encontró un terreno fértil para sembrar sus ideas. Cofundó, junto a Orlando Fals Borda, la primera Facultad de Sociología de América Latina. Un hito trascendental, un paso audaz hacia la comprensión científica de la realidad social. En el aula, Camilo no se limitaba a repetir teorías abstractas. Invitaba a sus estudiantes a salir a la calle, a entrevistar a los trabajadores, a analizar los datos, a contrastar la teoría con la realidad. Los alentaba a ser críticos, a pensar por sí mismos, a no aceptar las verdades impuestas. Su cátedra era un púlpito radical, un espacio de denuncia y de propuesta, donde se hablaba de reforma agraria, de nacionalización de los recursos naturales, de justicia social. Recordá que además de su labor docente, Camilo era un investigador incansable. Su tesis de grado, una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, publicada tardíamente en 1987 como La proletarización de Bogotá, ya anticipaba su preocupación por las desigualdades sociales y la explotación laboral. Sus investigaciones sobre la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas y la desintegración social en Colombia está gestando dos subculturas, ambas de 1964. Revelaban una profunda comprensión de las causas y consecuencias del conflicto social en el país. Camilo, el sociólogo, entendía que la ciencia social no podía ser neutral. Debía estar al servicio de los más necesitados, debía denunciar las injusticias, debía proponer alternativas. Su compromiso con la verdad lo convirtió en un referente para muchos estudiantes, pero también le generó enemigos poderosos. Toma un respiro profundo. Siente la energía de la juventud, el entusiasmo por el conocimiento, la rebeldía ante la injusticia. Pero también la tensión creciente, la mirada vigilante de las autoridades, la amenaza latente de la represión. El cardenal Luis Concha no veía con buenos ojos las actividades de Camilo. Su compromiso con los pobres, sus críticas al sistema, su cercanía al marxismo eran considerados una amenaza para la Iglesia. En 1961 lo destituyó de su cargo universitario y lo envió a la Iglesia de la Veracruz, un destino que buscaba acallar su voz. Pero Camilo no se rindió. Siguió trabajando con la comunidad, denunciando las injusticias, promoviendo la organización popular. Su conciencia no le permitía permanecer en silencio. El conflicto con la jerarquía se hizo inevitable. El dogma contra la justicia social, la obediencia ciega contra la libertad de pensamiento, la institución contra el individuo. Camilo se enfrentó a una disyuntiva dolorosa, elegir entre su fe y su compromiso con los pobres. Después de una profunda reflexión, tomó una decisión trascendental: renunciar al sacerdocio. Un acto de valentía, un gesto de rebeldía, un sacrificio personal en aras de un ideal superior. Su carta de renuncia, redactada con sobriedad y honestidad, es un testimonio conmovedor de su lucha interior. Al renunciar al sacerdocio, Camilo no renegó de su fe. Simplemente eligió un camino diferente para vivirla. Un camino más comprometido con la lucha por la justicia social, un camino más cercano a los excluidos, un camino que lo llevaría a abrazar la revolución. Fue en cierto modo un exilio espiritual, una ruptura con la institución para encontrar una conexión más profunda con lo divino en el rostro de los oprimidos. Relaja los hombros, siente el peso de la decisión, la soledad del camino, el dolor de la ruptura, pero también la liberación de la conciencia, la fuerza de la convicción, la esperanza de un futuro mejor. Fuera de la Iglesia, libre de las ataduras del dogma, Camilo se dedicó a la construcción de un proyecto político ambicioso, el Frente Unido del Pueblo. Su objetivo era unir a todos los sectores de la sociedad que compartían el deseo de un cambio radical: campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales, religiosos. En 1964, el país estaba polarizado por la violencia bipartidista, por la exclusión social, por la falta de oportunidades. El Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores, había logrado calmar las aguas, pero a costa de marginar a otros sectores políticos. Camilo creía que era necesario construir una alternativa,
un movimiento que representara los intereses de la mayoría, un frente que aglutinara la diversidad ideológica en torno a un programa común. La reforma agraria radical, la nacionalización de los recursos naturales, la defensa de los derechos humanos, la participación popular en la toma de decisiones. Su carisma, su oratoria, su capacidad de conectar con la gente lo convirtieron en un líder popular. Sus mítines congregaban a miles de personas que lo escuchaban con atención y esperanza. Sus propuestas generaban debate y controversia. Pero la tarea no era fácil. La polarización política, las diferencias ideológicas, los intereses contrapuestos dificultaban la construcción de la unidad. El Frente Unido enfrentó la oposición de los partidos tradicionales, de los grupos de poder, de los sectores conservadores de la Iglesia. Cierra los ojos y escucha el clamor de la multitud, el eco de los discursos apasionados, el fragor de la lucha política. Siente la esperanza de un pueblo que busca un futuro mejor, la tensión de un país al borde del abismo, la fragilidad de un proyecto que se enfrenta a fuerzas poderosas. La violencia bipartidista, lejos de desaparecer, se había transformado en una guerra de guerrillas, en una lucha por la tierra, en una confrontación entre el Estado y los grupos armados. El Frente Nacional no había logrado resolver los problemas estructurales del país. La desigualdad social, la exclusión política, la falta de oportunidades seguían alimentando el conflicto. Camilo apostaba por la vía pacífica, por la movilización popular, por la presión social. Creía que era posible lograr el cambio a través de la participación democrática, a través del diálogo, a través de la negociación. Pero la realidad se mostraba cada vez más cruda. La represión estatal, la persecución política, el asesinato de líderes populares hacían inviable la lucha por medios pacíficos. La frustración crecía en el corazón de Camilo. Se enfrentaba a un dilema moral. ¿Era legítimo recurrir a la violencia para lograr la justicia social? ¿Era posible transformar la sociedad sin derramar sangre? ¿Podía un sacerdote, aunque secularizado, empuñar las armas? Después de una larga y dolorosa reflexión, Camilo llegó a la conclusión de que la revolución armada era la única opción viable. En octubre de 1965 se incorporó al Ejército de Liberación Nacional, ELN, adoptando el nombre de Guerra de Argemiro. Un paso trascendental, una decisión irreversible, un salto al vacío. El 7 de enero de 1966, Camilo anunció públicamente su incorporación al ELN. Un gesto de valentía, un acto de coherencia, un desafío al poder establecido. Su decisión generó conmoción y controversia. Algunos lo apoyaron, lo consideraron un héroe, un mártir. Otros lo criticaron, lo tildaron de traidor, de extremista. El 15 de febrero de 1966, Camilo murió en combate en Patio Cemento, San Vicente de Chucurí, Santander, en su primer enfrentamiento con el ejército colombiano. Un final trágico, un destino cruel, una vida truncada en la flor de la edad. Detente un instante. Siente el peso de la frustración, el dolor de la derrota, la amargura del fracaso. Pero también el legado de un hombre que luchó por sus ideales, que entregó su vida por los demás, que se convirtió en un símbolo de la teología de la liberación, en un referente para las generaciones futuras. Descansa ahora. La noche es oscura, pero las estrellas siguen brillando. La historia de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, seguirá resonando en la memoria colectiva. Escucha el silencio. La noche bogotana, fría y densa, ya quedó atrás, sepultada bajo el recuerdo de una vida que buscó incansable la justicia. Piensa en aquel niño, Jorge Camilo Torres Restrepo, nacido un 3 de febrero de 1929, hijo del médico Calixto Torres Umaña e Isabel Restrepo Gaviria. ¿Quién podría imaginar entonces que ese muchacho de cuna acomodada terminaría abrazando la causa de los desposeídos, empuñando un fusil en la selva colombiana? Respira hondo. Octubre de 1965. Imagina la decisión. El peso de la sotana, la comodidad de la cátedra, la seguridad del discurso intelectual, todo arrojado por la borda en un acto de fe radical.
Camilo, el sociólogo, el sacerdote, el líder del Frente Unido, decide unirse a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Adopta el nombre de guerra Argemiro, un nombre que suena a tierra, a revolución, a esperanza. Siente el calor de la selva, el sudor en la frente, el roce áspero del uniforme. La selva inmensa y verde se convierte en su nuevo templo, el fusil en su nuevo báculo, la utopía en su nueva plegaria. Ya no es el capellán auxiliar de la Universidad Nacional, cargo que ejerció desde 1959, ni el decano de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, puesto que ocupó desde 1961. Tras ser destituido de su cargo universitario por el cardenal Luis Concha en 1961. Ahora es un guerrillero, un combatiente, un hombre entre hombres, luchando por una Colombia más justa. Escucha el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, el murmullo del río. La selva es un organismo vivo, palpitante, que lo acoge en su seno. Camilo, el hombre de la ciudad, el intelectual, aprende a leer los signos de la naturaleza, a confiar en sus instintos, a sobrevivir en un entorno hostil. Descansa un momento. El 7 de enero de 1966 anuncia públicamente su incorporación al ELN, un acto que sacude a la sociedad colombiana. Un sacerdote, un líder social, un intelectual de renombre uniéndose a la guerrilla. Traición, heroísmo, el debate se enciende, las pasiones se desbordan. Camilo se ha convertido en un símbolo, en un referente, en un profeta para algunos, en un hereje para otros. Piensa en la inmensidad de la selva, un laberinto verde donde se pierden los caminos y se confunden los sueños. Imagina el fervor revolucionario, la pasión que lo consume por dentro, la certeza de estar haciendo lo correcto. Pero también vislumbra la sombra del desencanto, la dureza de la lucha, la fragilidad de la esperanza. Siente el peso del fusil en sus manos, la responsabilidad de las vidas que dependen de él. La selva es un escenario de guerra, un campo de batalla donde se enfrentan ideologías y se derrama sangre. Camilo, el hombre de paz, se ha convertido en un hombre de guerra. Escucha las historias de los campesinos, las voces de los oprimidos, los gritos de los marginados. Camilo, el sociólogo, el hombre que investigó la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas, 1964, comprende la profundidad de la injusticia, la urgencia de la transformación. Descansa un poco más, la noche es larga. Pero en el corazón de Camilo la esperanza persiste, la esperanza de una Colombia más justa, más equitativa, más humana, la esperanza de un mundo donde los pobres tengan voz y los oprimidos encuentren la libertad. Esta esperanza lo impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los riesgos, a pesar de la muerte que acecha. La conciencia del destino quizás ya se dibujaba en su mirada. Él, que en 1958 había elaborado una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, publicada en 1987 como La proletarización de Bogotá, ahora entendía que las estadísticas no eran suficientes. 15 de febrero de 1966, Patio Cemento, San Vicente de Chucurí, Santander, el primer enfrentamiento con el ejército colombiano, una emboscada, el tableteo de las ametralladoras, el estruendo de las granadas, el grito de los heridos, el caos, la confusión, la muerte. Siente el miedo, la adrenalina, la desesperación. Camilo, el hombre de Dios, se enfrenta a la muerte cara a cara, un instante eterno, un segundo que decide el destino. Escucha el silencio que sigue a la batalla, un silencio denso, pesado, cargado de dolor. Camilo yace en el suelo inerte con el fusil en la mano. Su cuerpo, joven y fuerte, ha sido abatido por las balas, su sueño truncado, su vida cegada. Descansa si puedes. Pero la muerte de Camilo no es el final de la historia, es el comienzo de la leyenda. El mártir ha nacido. El cura guerrillero se ha convertido en un símbolo de la rebeldía, de la resistencia, de la lucha por la justicia social. Su nombre resuena en toda América Latina, inspirando a generaciones de revolucionarios. El mito Camilo, un fantasma que recorre América Latina, agitando conciencias, despertando pasiones, inspirando sueños.
un símbolo de la rebeldía, de la resistencia, de la lucha por la justicia social. Imagina su rostro, su mirada penetrante, su sonrisa franca. Camilo, el hombre de pueblo, el sacerdote comprometido, el sociólogo rebelde, se ha convertido en un icono. Su imagen aparece en carteles, en murales, en camisetas. Sus frases se repiten en discursos, en canciones, en poemas. Siente la fuerza de su legado, la trascendencia de su ejemplo. Camilo, el hombre que se atrevió a desafiar el poder, a cuestionar el statu quo, a luchar por un mundo mejor, sigue vivo en el corazón de aquellos que sueñan con una sociedad más justa, más equitativa, más humana. Él, que había cofundado junto con Orlando Fals Borda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional en 1960, la primera de América Latina. Ahora era parte de una historia que se contaba en las calles, en las montañas, en las universidades. Descansa un momento más, el amanecer se acerca. Pero no olvides que el mito también tiene sus sombras. Algunos lo critican, lo tildan de extremista, de traidor, de ingenuo. Otros cuestionan sus métodos, sus decisiones, sus acciones. Pero nadie puede negar su compromiso, su honestidad, su entrega. Camilo, el hombre de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, se ha convertido en un espejo donde se reflejan las contradicciones de una sociedad convulsa, injusta, desigual. Regresa al principio, a la infancia en la hacienda familiar, un niño que corre por los campos, que juega con los animales, que se maravilla con la naturaleza. Un niño que escucha las historias de los campesinos, que observa la desigualdad, que se indigna con la injusticia. Siente la brisa fresca en su rostro, el olor a tierra mojada, el sabor dulce de las frutas. Un niño feliz rodeado de afecto, de cariño, de seguridad. Pero también un niño sensible, preocupado por el sufrimiento de los demás, inquieto por el destino de su país. Imagina la mirada de ese niño, llena de curiosidad, de asombro, de esperanza. Una mirada que se transforma con el tiempo, que se endurece con la experiencia, que se ilumina con la fe. La mirada de un hombre que lo dejó todo para seguir sus ideales, para luchar por los más desfavorecidos, para construir un mundo mejor. Un hombre que, a pesar de la muerte, sigue vivo en la memoria colectiva, como un faro que ilumina el camino de la rebeldía, de la resistencia, de la esperanza revolucionaria. Un hombre que en su corta vida intentó dar sentido a la frase que lo acompañó desde su juventud: la desintegración social en Colombia está gestando dos subculturas, y Camilo eligió en cuál de ellas luchar. Descansa ahora. El sol comienza a despuntar en el horizonte. La leyenda de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, seguirá resonando en la memoria colectiva. La noche ha terminado, pero la lucha continúa. Escucha el silencio. La noche bogotana, fría y densa, ya quedó atrás, sepultada bajo el recuerdo de una vida que buscó incansable la justicia. Piensa en aquel niño, Jorge Camilo Torres Restrepo, nacido un 3 de febrero de 1929, hijo del médico Calixto Torres Umaña e Isabel Restrepo Gaviria. ¿Quién podría imaginar entonces que ese muchacho de cuna acomodada terminaría abrazando la causa de los desposeídos, empuñando un fusil en la selva colombiana? Respira hondo. Octubre de 1965. Imagina la decisión. El peso de la sotana, la comodidad de la cátedra, la seguridad del discurso intelectual, todo arrojado por la borda en un acto de fe radical. Camilo, el sociólogo, el sacerdote, el líder del Frente Unido, decide unirse a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Adopta el nombre de guerra, Argemiro. Un nombre que suena a tierra, a revolución, a esperanza. Siente el calor de la selva, el sudor en la frente, el roce áspero del uniforme. La selva, inmensa y verde, se convierte en su nuevo templo, el fusil en su nuevo báculo, la utopía en su nueva plegaria. Ya no es el capellán auxiliar de la Universidad Nacional, cargo que ejerció desde 1959, ni el decano de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, puesto que ocupó desde 1961. Tras ser destituido de su cargo universitario por el cardenal Luis Concha en 1961. Ahora es un guerrillero, un combatiente, un hombre entre hombres, luchando por una Colombia más justa. Escucha el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, el murmullo del río. La selva es un organismo vivo, palpitante, que lo acoge en su seno.
Camilo, el hombre de la ciudad, el intelectual, aprende a leer los signos de la naturaleza, a confiar en sus instintos, a sobrevivir en un entorno hostil. Descansa un momento. El 7 de enero de 1966 anuncia públicamente su incorporación al ELN, un acto que sacude a la sociedad colombiana. Un sacerdote, un líder social, un intelectual de renombre uniéndose a la guerrilla. Traición, heroísmo. El debate se enciende, las pasiones se desbordan. Camilo se ha convertido en un símbolo, en un referente, en un profeta para algunos, en un hereje para otros. Piensa en la inmensidad de la selva, un laberinto verde donde se pierden los caminos y se confunden los sueños. Imagina el fervor revolucionario, la pasión que lo consume por dentro, la certeza de estar haciendo lo correcto. Pero también vislumbra la sombra del desencanto, la dureza de la lucha, la fragilidad de la esperanza. Siente el peso del fusil en sus manos, la responsabilidad de las vidas que dependen de él. La selva es un escenario de guerra, un campo de batalla donde se enfrentan ideologías y se derrama sangre. Camilo, el hombre de paz, se ha convertido en un hombre de guerra. Escucha las historias de los campesinos, las voces de los oprimidos, los gritos de los marginados. Camilo, el sociólogo, el hombre que investigó la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas, 1964, comprende la profundidad de la injusticia, la urgencia de la transformación. Descansa un poco más, la noche es larga. Pero en el corazón de Camilo la esperanza persiste, la esperanza de una Colombia más justa, más equitativa, más humana, la esperanza de un mundo donde los pobres tengan voz y los oprimidos encuentren la libertad. Esta esperanza lo impulsa a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los riesgos, a pesar de la muerte que acecha. La conciencia del destino quizás ya se dibujaba en su mirada. Él, que en 1958 había elaborado una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, publicada en 1987 como La proletarización de Bogotá, ahora entendía que las estadísticas no eran suficientes. 15 de febrero de 1966, Patio Cemento, San Vicente de Chucurí, Santander, el primer enfrentamiento con el ejército colombiano, una emboscada, el tableteo de las ametralladoras, el estruendo de las granadas, el grito de los heridos, el caos, la confusión, la muerte. Siente el miedo, la adrenalina, la desesperación. Camilo, el hombre de Dios, se enfrenta a la muerte cara a cara, un instante eterno, un segundo que decide el destino. Escucha el silencio que sigue a la batalla, un silencio denso, pesado, cargado de dolor. Camilo yace en el suelo inerte con el fusil en la mano. Su cuerpo, joven y fuerte, ha sido abatido por las balas, su sueño truncado, su vida cegada. Descansa si puedes. Pero la muerte de Camilo no es el final de la historia, es el comienzo de la leyenda. El mártir ha nacido. El cura guerrillero se ha convertido en un símbolo de la rebeldía, de la resistencia, de la lucha por la justicia social. Su nombre resuena en toda América Latina, inspirando a generaciones de revolucionarios. El mito Camilo, un fantasma que recorre América Latina, agitando conciencias, despertando pasiones, inspirando sueños. Un símbolo de la rebeldía, de la resistencia, de la lucha por la justicia social. Imagina su rostro, su mirada penetrante, su sonrisa franca. Camilo, el hombre de pueblo, el sacerdote comprometido, el sociólogo rebelde, se ha convertido en un icono. Su imagen aparece en carteles, en murales, en camisetas. Sus frases se repiten en discursos, en canciones, en poemas. Siente la fuerza de su legado, la trascendencia de su ejemplo. Camilo, el hombre que se atrevió a desafiar el poder, a cuestionar el statu quo, a luchar por un mundo mejor, sigue vivo en el corazón de aquellos que sueñan con una sociedad más justa, más equitativa, más humana. Él, que había cofundado junto con Orlando Fals Borda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional en 1960, la primera de América Latina. Ahora era parte de una historia que se contaba en las calles, en las montañas, en las universidades. Descansa un momento más, el amanecer se acerca.
Pero no olvides que el mito también tiene sus sombras. Algunos lo critican, lo tildan de extremista, de traidor, de ingenuo. Otros cuestionan sus métodos, sus decisiones, sus acciones. Pero nadie puede negar su compromiso, su honestidad, su entrega. Camilo, el hombre de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos, se ha convertido en un espejo donde se reflejan las contradicciones de una sociedad convulsa, injusta, desigual. Regresa al principio, a la infancia en la hacienda familiar, un niño que corre por los campos, que juega con los animales, que se maravilla con la naturaleza. Un niño que escucha las historias de los campesinos, que observa la desigualdad, que se indigna con la injusticia. Siente la brisa fresca en su rostro, el olor a tierra mojada, el sabor dulce de las frutas. Un niño feliz rodeado de afecto, de cariño, de seguridad. Pero también un niño sensible, preocupado por el sufrimiento de los demás, inquieto por el destino de su país. Imagina la mirada de ese niño, llena de curiosidad, de asombro, de esperanza. Una mirada que se transforma con el tiempo, que se endurece con la experiencia, que se ilumina con la fe. La mirada de un hombre que lo dejó todo para seguir sus ideales, para luchar por los más desfavorecidos, para construir un mundo mejor. Un hombre que, a pesar de la muerte, sigue vivo en la memoria colectiva, como un faro que ilumina el camino de la rebeldía, de la resistencia, de la esperanza revolucionaria. Un hombre que en su corta vida intentó dar sentido a la frase que lo acompañó desde su juventud: la desintegración social en Colombia está gestando dos subculturas, y Camilo eligió en cuál de ellas luchar. Descansa ahora, el sol comienza a despuntar en el horizonte. La leyenda de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, seguirá resonando en la memoria colectiva. La noche ha terminado, pero la lucha continúa. El tiempo se desliza como arena entre los dedos, ¿verdad? Y así llegamos a la infancia de Camilo, a esos años formativos donde el alma se moldea y la fe se enciende. Recuerdo verlo, un niño de mejillas sonrosadas y ojos brillantes, vestido de blanco inmaculado. Era el día de su primera comunión, un rito sagrado en el seno de una familia profundamente católica. Calixto Torres Umaña e Isabel Restrepo Gaviria, sus padres, velaban con amor y esperanza por el futuro de aquel muchacho nacido un 3 de febrero de 1929 en Bogotá. Se respiraba un aire de solemnidad, pero también de alegría, una mezcla embriagadora que calaba hondo en el corazón de Camilo. Dicen que en ese instante, al recibir la hostia consagrada, sintió una conexión profunda, un vínculo invisible con lo divino. No era solo la repetición mecánica de una tradición, sino una experiencia trascendental, un diálogo silencioso con algo superior. Desde entonces, la búsqueda de lo espiritual se convirtió en una constante en su vida, un faro que lo guiaría a través de las tormentas y las encrucijadas del destino. Descansas, un momento de calma, un respiro profundo. Pero la fe, como un río caudaloso, puede tomar rumbos inesperados. Y en el caso de Camilo, pronto se mezclaría con las aguas turbulentas de la realidad social, con el clamor de los oprimidos, con la urgencia de un cambio radical. Bogotá, 1948. El 9 de abril, un día que marcaría a fuego la historia de Colombia. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder carismático del pueblo, desató una ola de violencia sin precedentes. El Bogotazo, como se conoció aquel día fatídico, dejó una ciudad en ruinas, un país sumido en el caos y una herida profunda en el alma colectiva. Camilo, con apenas 19 años, fue testigo de la barbarie, del odio desatado, de la injusticia flagrante. La sangre corría por las calles, los gritos de dolor resonaban en el aire, el humo de los incendios oscurecía el cielo. La fe, que hasta entonces había sido un refugio seguro, comenzaba a tambalearse ante la crudeza de la realidad. ¿Cómo podía un Dios de amor permitir tanta crueldad, tanta desigualdad, tanta miseria? Este fue el punto de inflexión. El joven Camilo, que había ingresado en 1947 a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, comenzó a cuestionar el orden establecido, a buscar respuestas más allá de los dogmas religiosos, a sentir en carne propia el sufrimiento de los más desfavorecidos. El eco de la violencia lo despertó a la conciencia política, lo empujó a comprometerse con la transformación social, a luchar por un mundo más justo y equitativo.
Dejó los estudios de Derecho para ingresar ese mismo año al Seminario Conciliar de Bogotá. Una pausa, cierra los ojos por un instante. En el seminario, Camilo se sumergió en el estudio de la teología, la filosofía y las ciencias sociales. Pero su sed de conocimiento era insaciable, su curiosidad no conocía límites. Buscaba respuestas en los libros, en los debates, en la reflexión profunda. Pero no todos los libros eran bienvenidos en el seminario. Las obras de Marx, Lenin, Engels y otros pensadores considerados subversivos estaban prohibidas, vetadas, condenadas al ostracismo. Pero Camilo no se conformaba con las verdades oficiales, con los discursos complacientes. Él quería conocer todas las perspectivas, analizar todos los argumentos, formarse su propia opinión. Así comenzó a frecuentar bibliotecas clandestinas, a leer a escondidas, a intercambiar libros con otros seminaristas inquietos. Se adentró en el análisis marxista de la sociedad, en la crítica al capitalismo, en la defensa de los derechos de los trabajadores. Descubrió que la fe y la revolución no eran necesariamente incompatibles, que se podía ser cristiano y luchar por la justicia social, que se podía amar a Dios y denunciar la opresión. Estas lecturas clandestinas alimentaron su espíritu rebelde, fortalecieron su compromiso con los pobres, lo convencieron de la necesidad de un cambio radical en la sociedad colombiana. En 1955, durante sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, fundó el Equipo Colombiano de Investigación Socioeconómica, ECSA, un primer atisbo de su inquietud por comprender la realidad colombiana desde una perspectiva crítica. Necesitas un respiro, relájate, suelta las tensiones. Pero el camino de Camilo no estuvo exento de contradicciones, de dudas, de conflictos internos. Era un hombre de fe, pero también un hombre de acción. Amaba a Dios, pero también amaba a los pobres. Creía en la salvación eterna, pero también creía en la necesidad de construir un mundo mejor aquí y ahora. Su corazón estaba dividido entre el llamado de la Iglesia y el clamor del pueblo, entre la vida contemplativa y el compromiso terrenal. Se enamoró, como cualquier hombre, de una mujer, una compañera de lucha, una alma gemela que compartía sus ideales y sus sueños. Pero el celibato sacerdotal le impedía vivir ese amor plenamente, le exigía renunciar a la felicidad personal en aras de un ideal superior. Este conflicto interno lo atormentaba, lo desgarraba, lo hacía dudar de su vocación, de su camino. Pero a pesar de las dudas, a pesar del sufrimiento, nunca renunció a su fe ni a su compromiso con los pobres. Buscó una forma de conciliar ambos aspectos de su vida, de integrar la fe y la revolución, de ser sacerdote y guerrillero al mismo tiempo. En 1961, el cardenal Luis Concha lo destituyó de su cargo universitario y lo envió a la iglesia de la Veracruz, un claro intento de alejarlo de la agitación social. Sin embargo, su espíritu rebelde no se doblegó. ¿Quieres un instante de paz? Silencio. Pero la fe no era suficiente. Camilo necesitaba ver con sus propios ojos la realidad del país, sentir en carne propia el sufrimiento de los más desfavorecidos. Así, comenzó a recorrer los barrios marginales de Bogotá, las zonas rurales abandonadas, las minas explotadas, las fábricas insalubres. Se encontró con rostros marcados por el hambre, por la enfermedad, por la explotación. Vio niños desnutridos, ancianos abandonados, campesinos despojados de sus tierras, obreros sometidos a condiciones inhumanas. Escuchó historias de dolor, de injusticia, de desesperación. Sintió la urgencia de un cambio social, la necesidad de una revolución que transformara la sociedad colombiana de raíz. Este contacto directo con la miseria lo radicalizó aún más, lo convenció de que la vía pacífica era insuficiente, de que era necesario recurrir a la lucha armada para lograr la justicia social. La plataforma del Frente Unido de Movimientos Populares, que lanzó en octubre de 1965, propugnaba una reforma agraria radical y la nacionalización industrial. Pero sabía que para lograr estos objetivos era necesario ir más allá de las palabras, pasar a la acción. El Camilo, que regresó a Colombia en 1959, tras sus estudios en Lovaina,
y que cofundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional junto con Orlando Fals Borda en 1960, la primera en América Latina, ya no era el mismo. La semilla de la rebeldía había germinado y la urgencia del cambio social lo impulsaba hacia un destino inevitable. En octubre de 1965 tomó la decisión más trascendental de su vida. Se incorporó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, adoptando el alias de Argemiro. Su camino hacia la muerte y hacia la leyenda había comenzado. Descansa ahora, la noche avanza, mañana continuaremos el relato. El tiempo se desliza como arena entre los dedos, ¿verdad? Y así llegamos a la infancia de Camilo, a esos años formativos donde el alma se moldea y la fe se enciende. Recuerdo verlo, un niño de mejillas sonrosadas y ojos brillantes, vestido de blanco inmaculado. Era el día de su primera comunión, un rito sagrado en el seno de una familia profundamente católica. Calixto Torres Umaña e Isabel Restrepo Gaviria, sus padres, velaban con amor y esperanza por el futuro de aquel muchacho nacido un 3 de febrero de 1929 en Bogotá. Se respiraba un aire de solemnidad, pero también de alegría, una mezcla embriagadora que calaba hondo en el corazón de Camilo. Dicen que en ese instante, al recibir la hostia consagrada, sintió una conexión profunda, un vínculo invisible con lo divino. No era solo la repetición mecánica de una tradición, sino una experiencia trascendental, un diálogo silencioso con algo superior. Desde entonces, la búsqueda de lo espiritual se convirtió en una constante en su vida, un faro que lo guiaría a través de las tormentas y las encrucijadas del destino. Descansas, un momento de calma, un respiro profundo. Pero la fe, como un río caudaloso, puede tomar rumbos inesperados. Y en el caso de Camilo, pronto se mezclaría con las aguas turbulentas de la realidad social, con el clamor de los oprimidos, con la urgencia de un cambio radical. Bogotá, 1948. El 9 de abril, un día que marcaría a fuego la historia de Colombia. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder carismático del pueblo, desató una ola de violencia sin precedentes. El Bogotazo, como se conoció aquel día fatídico, dejó una ciudad en ruinas, un país sumido en el caos y una herida profunda en el alma colectiva. Camilo, con apenas 19 años, fue testigo de la barbarie, del odio desatado, de la injusticia flagrante. La sangre corría por las calles, los gritos de dolor resonaban en el aire, el humo de los incendios oscurecía el cielo. La fe, que hasta entonces había sido un refugio seguro, comenzaba a tambalearse ante la crudeza de la realidad. ¿Cómo podía un Dios de amor permitir tanta crueldad, tanta desigualdad, tanta miseria? Este fue el punto de inflexión. El joven Camilo, que había ingresado en 1947 a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, comenzó a cuestionar el orden establecido, a buscar respuestas más allá de los dogmas religiosos, a sentir en carne propia el sufrimiento de los más desfavorecidos. El eco de la violencia lo despertó a la conciencia política, lo empujó a comprometerse con la transformación social, a luchar por un mundo más justo y equitativo. Dejó los estudios de Derecho para ingresar ese mismo año al Seminario Conciliar de Bogotá. Una pausa, cierra los ojos por un instante. En el seminario, Camilo se sumergió en el estudio de la teología, la filosofía y las ciencias sociales. Pero su sed de conocimiento era insaciable, su curiosidad no conocía límites. Buscaba respuestas en los libros, en los debates, en la reflexión profunda. Pero no todos los libros eran bienvenidos en el seminario. Las obras de Marx, Lenin, Engels y otros pensadores considerados subversivos estaban prohibidas, vetadas, condenadas al ostracismo. Pero Camilo no se conformaba con las verdades oficiales, con los discursos complacientes. Él quería conocer todas las perspectivas, analizar todos los argumentos, formarse su propia opinión. Así comenzó a frecuentar bibliotecas clandestinas, a leer a escondidas, a intercambiar libros con otros seminaristas inquietos. Se adentró en el análisis marxista de la sociedad, en la crítica al capitalismo, en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Descubrió que la fe y la revolución no eran necesariamente incompatibles, que se podía ser cristiano y luchar por la justicia social, que se podía amar a Dios y denunciar la opresión. Estas lecturas clandestinas alimentaron su espíritu rebelde, fortalecieron su compromiso con los pobres, lo convencieron de la necesidad de un cambio radical en la sociedad colombiana. En 1955, durante sus estudios en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, fundó el Equipo Colombiano de Investigación Socioeconómica, ECSA, un primer atisbo de su inquietud por comprender la realidad colombiana desde una perspectiva crítica. Necesitas un respiro, relájate, suelta las tensiones. Pero el camino de Camilo no estuvo exento de contradicciones, de dudas, de conflictos internos. Era un hombre de fe, pero también un hombre de acción. Amaba a Dios, pero también amaba a los pobres. Creía en la salvación eterna, pero también creía en la necesidad de construir un mundo mejor aquí y ahora. Su corazón estaba dividido entre el llamado de la Iglesia y el clamor del pueblo, entre la vida contemplativa y el compromiso terrenal. Se enamoró, como cualquier hombre, de una mujer, una compañera de lucha, una alma gemela que compartía sus ideales y sus sueños. Pero el celibato sacerdotal le impedía vivir ese amor plenamente, le exigía renunciar a la felicidad personal en aras de un ideal superior. Este conflicto interno lo atormentaba, lo desgarraba, lo hacía dudar de su vocación, de su camino. Pero a pesar de las dudas, a pesar del sufrimiento, nunca renunció a su fe ni a su compromiso con los pobres. Buscó una forma de conciliar ambos aspectos de su vida, de integrar la fe y la revolución, de ser sacerdote y guerrillero al mismo tiempo. En 1961, el cardenal Luis Concha lo destituyó de su cargo universitario y lo envió a la iglesia de la Veracruz, un claro intento de alejarlo de la agitación social. Sin embargo, su espíritu rebelde no se doblegó. ¿Quieres un instante de paz? Silencio. Pero la fe no era suficiente. Camilo necesitaba ver con sus propios ojos la realidad del país, sentir en carne propia el sufrimiento de los más desfavorecidos. Así, comenzó a recorrer los barrios marginales de Bogotá, las zonas rurales abandonadas, las minas explotadas, las fábricas insalubres. Se encontró con rostros marcados por el hambre, por la enfermedad, por la explotación. Vio niños desnutridos, ancianos abandonados, campesinos despojados de sus tierras, obreros sometidos a condiciones inhumanas. Escuchó historias de dolor, de injusticia, de desesperación. Sintió la urgencia de un cambio social, la necesidad de una revolución que transformara la sociedad colombiana de raíz. Este contacto directo con la miseria lo radicalizó aún más, lo convenció de que la vía pacífica era insuficiente, de que era necesario recurrir a la lucha armada para lograr la justicia social. La plataforma del Frente Unido de Movimientos Populares, que lanzó en octubre de 1965, propugnaba una reforma agraria radical y la nacionalización industrial. Pero sabía que para lograr estos objetivos era necesario ir más allá de las palabras, pasar a la acción. El Camilo, que regresó a Colombia en 1959 tras sus estudios en Lovaina y que cofundó la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional junto con Orlando Fals Borda en 1960, la primera en América Latina, ya no era el mismo. La semilla de la rebeldía había germinado y la urgencia del cambio social lo impulsaba hacia un destino inevitable. En octubre de 1965 tomó la decisión más trascendental de su vida. Se incorporó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, adoptando el alias de Argemiro. Su camino hacia la muerte y hacia la leyenda había comenzado. Descansa ahora, la noche avanza, mañana continuaremos el relato. La noche se cierne sobre Bogotá y la memoria de Camilo, como una brasa, aún irradia calor. Permíteme que te hable de los últimos destellos de su vida, aquellos momentos donde la dialéctica se hizo carne, donde el silencio habló más fuerte que las balas y donde el sabor de la libertad se mezcló con el amargor de la muerte. Descansa un momento, cierra los ojos y escucha el eco de sus pasos. No creas que Camilo se lanzó a la guerrilla de la noche a la mañana. No, amigo,
El camino fue largo, un laberinto de ideas, debates, encuentros y desencuentros. Aquel Camilo que fundó el equipo colombiano de investigación socioeconómica, EXA, en 1955, durante sus años en Bélgica, ya buscaba las herramientas para entender la realidad de su país. Y su tesis, una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, publicada mucho después, en 1987, como La proletarización de Bogotá, era un grito silencioso, un diagnóstico preciso de la enfermedad social que carcomía la ciudad. Pero la sociología, aunque necesaria, no era suficiente. Él necesitaba una praxis, una forma de traducir sus investigaciones en acción. Por eso, a su regreso a Colombia en 1959, y mientras ejercía como capellán auxiliar en la Universidad Nacional, se involucró en la creación de la Facultad de Sociología, un espacio vital para el pensamiento crítico. Y no solo eso. En 1960 también fundó el Movimiento Universitario de Promoción Comunal, MUNIPROC, buscando llevar el conocimiento a las comunidades, empoderar a los más vulnerables. ¿Recuerdas la publicación de sus investigaciones sobre la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas y la desintegración social en Colombia está gestando dos subculturas en 1964? Eran advertencias, señales de un país que se desangraba, que se fracturaba en mil pedazos. Camilo veía con claridad la necesidad de un cambio radical, de una transformación profunda de las estructuras sociales. El Frente Unido del Pueblo, que fundó en 1964, fue su intento de articular una fuerza política capaz de desafiar al Frente Nacional, esa coalición bipartidista que, en su opinión, perpetuaba la desigualdad y la injusticia. Buscaba unir a campesinos, obreros, estudiantes, a todos aquellos que sentían que no tenían voz ni voto. Era un llamado a la unidad, a la organización, a la lucha por un futuro mejor. Y en octubre de 1965 lanzó la plataforma del Frente Unido de Movimientos Populares, un programa que propugnaba una reforma agraria radical, la nacionalización industrial, la planificación económica y la justicia social para todos. Era un proyecto ambicioso, audaz, que desafiaba los cimientos del poder establecido. Pero la dialéctica del pueblo no siempre es fácil. Los debates eran intensos, las diferencias irreconciliables. Camilo se enfrentó a críticas, incomprensiones, incluso traiciones. Algunos lo acusaron de ingenuo, otros de radical, otros de ambicioso. Pero él no se detuvo. Seguía adelante, impulsado por su fe, por su convicción, por su amor al pueblo. Permítete un respiro. Cierra los ojos y siente la tensión de aquellos debates, la pasión de aquellos discursos, la esperanza de aquellos sueños. Ahora imagínate a Camilo, ya no en las aulas de la universidad, ni en los salones de reuniones, sino en la inmensidad de la selva. Después de anunciar públicamente su incorporación al ELN el 7 de enero de 1966, Camilo se adentró en el monte, lejos del bullicio de la ciudad, lejos de los reflectores, lejos de las comodidades. Piensa en él solo, con su fusil al hombro, caminando entre la vegetación densa, escuchando el canto de los pájaros, el murmullo del viento, el rugido de la noche. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos imaginarlo reflexionando sobre su decisión, sobre las consecuencias de sus actos, sobre el futuro de su país. Seguramente se preguntaba si había tomado el camino correcto, si la violencia era la única vía para alcanzar la justicia. En esos momentos de soledad, Camilo seguramente recordaba su infancia, sus estudios, su ordenación como sacerdote en 1954 bajo la dirección de Jonathan Gómez. Recordaba su viaje a Bélgica, sus sueños de un mundo mejor. Recordaba a su padre, Calixto Torres Umaña, el médico, y a su madre, Isabel Restrepo Gaviria. Y seguramente también recordaba el momento en que el cardenal Luis Concha lo destituyó de su cargo universitario en 1961 y lo envió a la iglesia de la Veracruz. Un golpe duro, una humillación pública, pero también un punto de inflexión en su vida. En la selva, Camilo encontró un nuevo silencio, un silencio que le permitía escuchar su propia voz, la voz de su conciencia.
Un silencio que le recordaba el rostro de los campesinos, la miseria de los barrios marginales, la desesperación de los excluidos. Es en ese silencio donde se forjó su última decisión, donde reafirmó su compromiso con la lucha revolucionaria, donde aceptó su destino. Ahora cierra los ojos de nuevo, siente el silencio de la selva, la humedad del aire, el peso de la soledad. Pero Camilo no estaba completamente solo en la selva. Formaba parte de un grupo, de una comunidad de hombres y mujeres que compartían un mismo ideal, una misma esperanza. Era parte del ELN y allí encontró compañerismo, disciplina y también la crudeza de la guerra. Imagínalo compartiendo la comida con sus compañeros, contando historias, cantando canciones. Imagínalo aprendiendo a usar el fusil, a sobrevivir en la selva, a confiar en sus instintos. Imagínalo participando en las reuniones, discutiendo estrategias, planificando acciones. Camilo, el intelectual, el sacerdote, el sociólogo, se convirtió en un guerrillero más. Aprendió a obedecer órdenes, a seguir el ejemplo de sus líderes, a respetar la jerarquía. Pero también aportó su experiencia, su conocimiento, su capacidad de análisis. Y por supuesto, también conoció la crudeza de la guerra. Vio la muerte de cerca, la sangre, el sufrimiento. Presenció la violencia, la injusticia, la brutalidad, pero no se dejó vencer por el desaliento. Siguió adelante con la convicción de que la lucha valía la pena. Los ojos de la guerrilla eran los ojos del pueblo, los ojos de los oprimidos, los ojos de los que no tenían nada que perder. Y Camilo se miró en esos ojos y se reconoció a sí mismo. Te sientes cansado, es comprensible. La guerra es una carga pesada, descansa un poco más. ¿Qué buscaba Camilo en la guerrilla? ¿Qué soñaba? Soñaba con una sociedad justa, una sociedad donde todos tuvieran las mismas oportunidades, donde no hubiera ricos ni pobres, donde no hubiera explotadores ni explotados. Soñaba con una Colombia libre, soberana, independiente, donde el pueblo fuera el dueño de su destino. Soñaba con una reforma agraria que devolviera la tierra a los campesinos, con una industrialización que generara empleo y riqueza para todos, con una educación que formara ciudadanos críticos y comprometidos con su país. Soñaba con un mundo donde la paz fuera posible, donde la solidaridad y la cooperación reemplazaran la competencia y el egoísmo. Era un sueño ambicioso, utópico quizás, pero era un sueño que lo movía, que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros. El sabor de la libertad para Camilo era el sabor de la justicia, el sabor de la igualdad, el sabor de la fraternidad. Era un sabor amargo porque sabía que alcanzarlo implicaba sacrificio, lucha, incluso la muerte. Pero también era un sabor dulce porque sabía que estaba luchando por algo que valía la pena, por algo que trascendía su propia vida. Siente ahora el sabor de la libertad en tu boca, ¿es dulce o amargo? Y llegamos al final del camino. El 15 de febrero de 1966, apenas un mes después de anunciar su incorporación al ELN, Camilo murió en combate en el corregimiento de Patio Cemento, San Vicente de Chucurí, Santander. Fue su primer enfrentamiento con el ejército colombiano. Tuvo algún presagio, sintió que la muerte lo acechaba, es posible. En sus últimos días, Camilo seguramente reflexionó sobre el sacrificio personal, sobre la posibilidad de morir por sus ideales. Sabía que la guerra era un juego peligroso, que la muerte era una compañera constante, pero no le temía. Estaba dispuesto a dar su vida por la causa, por el pueblo, por la revolución. Camilo no buscaba la muerte, pero tampoco la rehuía. La veía como una posibilidad, como un riesgo inherente a su decisión, y estaba preparado para afrontarla con dignidad, con valentía, con la convicción de que su sacrificio no sería en vano. Su muerte, como la de tantos otros, se convirtió en un símbolo, en una bandera, en un grito de rebeldía. Su legado perdura hasta nuestros días, inspirando a nuevas generaciones a luchar por un mundo mejor. Cierra los ojos una última vez. Siente la sombra de la muerte, el frío del final, el eco de la memoria.
y recuerda a Camilo, el sacerdote guerrillero, el sociólogo revolucionario, el hombre que dio su vida por el pueblo. Descansa ahora, el relato ha terminado, pero la historia continúa, y tú también puedes ser parte de ella. La noche se cierne sobre Bogotá, y la memoria de Camilo, como una brasa, aún irradia calor. Permíteme que te hable de los últimos destellos de su vida, aquellos momentos donde la dialéctica se hizo carne, donde el silencio habló más fuerte que las balas, y donde el sabor de la libertad se mezcló con el amargor de la muerte. Descansa un momento, cierra los ojos y escucha el eco de sus pasos. No creas que Camilo se lanzó a la guerrilla de la noche a la mañana. No, amigo, el camino fue largo, un laberinto de ideas, debates, encuentros y desencuentros. Aquel Camilo que fundó el equipo colombiano de investigación socioeconómica, EXA, en 1955, durante sus años en Bélgica, ya buscaba las herramientas para entender la realidad de su país. Y su tesis, una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, publicada mucho después, en 1987, como La proletarización de Bogotá, era un grito silencioso, un diagnóstico preciso de la enfermedad social que carcomía la ciudad. Pero la sociología, aunque necesaria, no era suficiente. Él necesitaba una praxis, una forma de traducir sus investigaciones en acción. Por eso, a su regreso a Colombia en 1959, y mientras ejercía como capellán auxiliar en la Universidad Nacional, se involucró en la creación de la Facultad de Sociología, un espacio vital para el pensamiento crítico. Y no solo eso. En 1960 también fundó el Movimiento Universitario de Promoción Comunal, MUNIPROC, buscando llevar el conocimiento a las comunidades, empoderar a los más vulnerables. ¿Recuerdas la publicación de sus investigaciones sobre la violencia y los cambios socioculturales en las áreas rurales colombianas, y la desintegración social en Colombia está gestando dos subculturas en 1964? Eran advertencias, señales de un país que se desangraba, que se fracturaba en mil pedazos. Camilo veía con claridad la necesidad de un cambio radical, de una transformación profunda de las estructuras sociales. El Frente Unido del Pueblo, que fundó en 1964, fue su intento de articular una fuerza política capaz de desafiar al Frente Nacional, esa coalición bipartidista que, en su opinión, perpetuaba la desigualdad y la injusticia. Buscaba unir a campesinos, obreros, estudiantes, a todos aquellos que sentían que no tenían voz ni voto. Era un llamado a la unidad, a la organización, a la lucha por un futuro mejor. Y en octubre de 1965 lanzó la plataforma del Frente Unido de Movimientos Populares, un programa que propugnaba una reforma agraria radical, la nacionalización industrial, la planificación económica y la justicia social para todos. Era un proyecto ambicioso, audaz, que desafiaba los cimientos del poder establecido. Pero la dialéctica del pueblo no siempre es fácil. Los debates eran intensos, las diferencias irreconciliables. Camilo se enfrentó a críticas, incomprensiones, incluso traiciones. Algunos lo acusaron de ingenuo, otros de radical, otros de ambicioso. Pero él no se detuvo. Seguía adelante, impulsado por su fe, por su convicción, por su amor al pueblo. Permítete un respiro. Cierra los ojos y siente la tensión de aquellos debates, la pasión de aquellos discursos, la esperanza de aquellos sueños. Ahora imagínate a Camilo, ya no en las aulas de la universidad, ni en los salones de reuniones, sino en la inmensidad de la selva. Después de anunciar públicamente su incorporación al ELN el 7 de enero de 1966, Camilo se adentró en el monte, lejos del bullicio de la ciudad, lejos de los reflectores, lejos de las comodidades. Piensa en él solo, con su fusil al hombro, caminando entre la vegetación densa, escuchando el canto de los pájaros, el murmullo del viento, el rugido de la noche. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos imaginarlo reflexionando sobre su decisión, sobre las consecuencias de sus actos, sobre el futuro de su país. Seguramente se preguntaba si había tomado el camino correcto, si la violencia era la única vía para alcanzar la justicia.
En esos momentos de soledad, Camilo seguramente recordaba su infancia, sus estudios, su ordenación como sacerdote en 1954 bajo la dirección de Jonathan Gómez. Recordaba su viaje a Bélgica, sus sueños de un mundo mejor. Recordaba a su padre, Calixto Torres Umaña, el médico, y a su madre, Isabel Restrepo Gaviria. Y seguramente también recordaba el momento en que el cardenal Luis Concha lo destituyó de su cargo universitario en 1961 y lo envió a la iglesia de la Veracruz. Un golpe duro, una humillación pública, pero también un punto de inflexión en su vida. En la selva, Camilo encontró un nuevo silencio, un silencio que le permitía escuchar su propia voz, la voz de su conciencia. Un silencio que le recordaba el rostro de los campesinos, la miseria de los barrios marginales, la desesperación de los excluidos. Es en ese silencio donde se forjó su última decisión, donde reafirmó su compromiso con la lucha revolucionaria, donde aceptó su destino. Ahora cierra los ojos de nuevo, siente el silencio de la selva, la humedad del aire, el peso de la soledad. Pero Camilo no estaba completamente solo en la selva. Formaba parte de un grupo, de una comunidad de hombres y mujeres que compartían un mismo ideal, una misma esperanza. Era parte del ELN y allí encontró compañerismo, disciplina y también la crudeza de la guerra. Imagínalo compartiendo la comida con sus compañeros, contando historias, cantando canciones. Imagínalo aprendiendo a usar el fusil, a sobrevivir en la selva, a confiar en sus instintos. Imagínalo participando en las reuniones, discutiendo estrategias, planificando acciones. Camilo, el intelectual, el sacerdote, el sociólogo, se convirtió en un guerrillero más. Aprendió a obedecer órdenes, a seguir el ejemplo de sus líderes, a respetar la jerarquía. Pero también aportó su experiencia, su conocimiento, su capacidad de análisis. Y por supuesto, también conoció la crudeza de la guerra, vio la muerte de cerca, la sangre, el sufrimiento, presenció la violencia, la injusticia, la brutalidad, pero no se dejó vencer por el desaliento. Siguió adelante con la convicción de que la lucha valía la pena. Los ojos de la guerrilla eran los ojos del pueblo, los ojos de los oprimidos, los ojos de los que no tenían nada que perder. Y Camilo se miró en esos ojos y se reconoció a sí mismo. ¿Te sientes cansado? Es comprensible. La guerra es una carga pesada. Descansa un poco más. ¿Qué buscaba Camilo en la guerrilla? ¿Qué soñaba? Soñaba con una sociedad justa, una sociedad donde todos tuvieran las mismas oportunidades, donde no hubiera ricos ni pobres, donde no hubiera explotadores ni explotados. Soñaba con una Colombia libre, soberana, independiente, donde el pueblo fuera el dueño de su destino. Soñaba con una reforma agraria que devolviera la tierra a los campesinos, con una industrialización que generara empleo y riqueza para todos, con una educación que formara ciudadanos críticos y comprometidos con su país. Soñaba con un mundo donde la paz fuera posible, donde la solidaridad y la cooperación reemplazaran la competencia y el egoísmo. Era un sueño ambicioso, utópico quizás, pero era un sueño que lo movía, que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros. El sabor de la libertad para Camilo era el sabor de la justicia, el sabor de la igualdad, el sabor de la fraternidad. Era un sabor amargo porque sabía que alcanzarlo implicaba sacrificio, lucha, incluso la muerte. Pero también era un sabor dulce, porque sabía que estaba luchando por algo que valía la pena, por algo que trascendía su propia vida. Siente ahora el sabor de la libertad en tu boca, ¿es dulce o amargo? Y llegamos al final del camino. El 15 de febrero de 1966, apenas un mes después de anunciar su incorporación al ELN, Camilo murió en combate en el corregimiento de Patio Cemento, San Vicente de Chucurí, Santander. Fue su primer enfrentamiento con el ejército colombiano. Tuvo algún presagio, sintió que la muerte lo acechaba, es posible. En sus últimos días, Camilo seguramente reflexionó sobre el sacrificio personal, sobre la posibilidad de morir por sus ideales.
Sabía que la guerra era un juego peligroso, que la muerte era una compañera constante, pero no le temía. Estaba dispuesto a dar su vida por la causa, por el pueblo, por la revolución. Camilo no buscaba la muerte, pero tampoco la rehuía. La veía como una posibilidad, como un riesgo inherente a su decisión, y estaba preparado para afrontarla con dignidad, con valentía, con la convicción de que su sacrificio no sería en vano. Su muerte, como la de tantos otros, se convirtió en un símbolo, en una bandera, en un grito de rebeldía. Su legado perdura hasta nuestros días, inspirando a nuevas generaciones a luchar por un mundo mejor. Cierra los ojos una última vez. Siente la sombra de la muerte, el frío del final, el eco de la memoria. Y recuerda a Camilo, el sacerdote guerrillero, el sociólogo revolucionario, el hombre que dio su vida por el pueblo. Descansa ahora, el relato ha terminado, pero la historia continúa y tú también puedes ser parte de ella. Acompáñame en este viaje donde las sombras nos revelan verdades ocultas. Respira hondo y déjate llevar por el susurro de la historia. Era un rumor que se extendía como la pólvora en los barrios populares de Bogotá. Camilo iba a hablar, no desde un púlpito adornado con oro, ni bajo la mirada severa de los cardenales. No, esta vez sería en las calles, entre el barro y la esperanza, donde el hambre y la injusticia mordían con más fuerza. Corría el año de 1965 y la ciudad, como todo el país, hervía de descontento. Recuerdo bien, y tú también deberías, las palabras que se filtraban, fragmentos de un mensaje que encendía los corazones. Camilo hablaba de un amor eficaz, un amor que no se quedaba en la oración, sino que se traducía en acción. Un amor que exigía justicia, que denunciaba la opresión, que se comprometía con los más desfavorecidos. No podemos amar a Dios y tener indiferencia por el prójimo, decía, con esa voz que resonaba en el alma. La revolución no es pecado, es un deber. No era un llamado a la violencia gratuita, sino a la organización, a la conciencia, a la unidad. El Frente Unido del Pueblo, su creación, buscaba aglutinar a todos aquellos que anhelaban un cambio radical en la sociedad colombiana. Campesinos sin tierra, obreros explotados, estudiantes rebeldes, intelectuales comprometidos. Todos unidos en un solo grito: reforma agraria, nacionalización de los recursos, justicia social. Ese último sermón, pronunciado no en una iglesia, sino en plazas públicas y reuniones clandestinas, quedó grabado en la memoria colectiva. Era un testamento de amor y compromiso, una invitación a construir un mundo mejor, un mundo donde la dignidad humana fuera el valor supremo. Camilo nos invitaba a ver más allá, a tocar las heridas de nuestra tierra. Febrero de 1966. La selva santandereana, densa y húmeda, guarda un secreto sellado con un disparo. Camilo, ahora Argemiro el guerrillero, empuña un fusil. Es su primer enfrentamiento con el ejército. Un enfrentamiento desigual, David contra Goliat. La historia es conocida, repetida, mitificada, pero detrás del mito está la tragedia humana. En Patio Cemento, cerca de San Vicente de Chucurí, el silencio se rompe. El estruendo de las armas, los gritos, el miedo y luego la quietud. El cuerpo de Camilo yace en la tierra, cubierto de polvo y sangre. Su rostro, sereno, parece contemplar el horizonte. El eco del disparo final resuena en toda América Latina. La noticia se difunde como un reguero de pólvora. La reacción es diversa. Algunos lloran la pérdida de un líder, un profeta, un héroe. Otros celebran la muerte de un subversivo, un traidor a la iglesia, un enemigo del orden. Pero nadie puede negar que algo ha cambiado. Con su muerte nace el mito. Camilo se convierte en un símbolo de rebeldía, de compromiso, de sacrificio. Su figura trasciende las fronteras de Colombia y se instala en el imaginario popular de toda una generación. El sacerdote guerrillero, el sociólogo revolucionario, el hombre que dio su vida por el pueblo, se transforma en leyenda. A pesar de la adversidad, siempre hallaba tiempo para sus estudios. Camilo no fue un santo ni un mesías. Fue un hombre con contradicciones, con dudas, con errores, pero fue un hombre que amó profundamente a su pueblo, un amor que lo llevó a renunciar a los privilegios de su clase, a los honores académicos, a la comodidad de la vida eclesiástica.
un amor que lo impulsó a tomar las armas y a luchar por la justicia. Su legado es un legado de amor, un amor que inspira a generaciones de luchadores sociales en toda América Latina. Un amor que se manifiesta en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la pobreza, en la promoción de la igualdad. Un amor que se traduce en acciones concretas para construir un mundo más justo y solidario. Camilo nos enseñó que la revolución no es un acto de odio, sino un acto de amor. Un amor que exige valentía, compromiso, sacrificio. Un amor que nos invita a salir de nuestra zona de confort y a ponernos al servicio de los demás. Un amor que nos impulsa a transformar la realidad. Su visión de la Facultad de Sociología aún resuena en el continente. La muerte no es el final, sino el principio. La semilla de la esperanza, sembrada por Camilo, germina en el corazón del pueblo. La utopía de un mundo mejor, donde la justicia, la igualdad y la fraternidad sean una realidad, se convierte en el motor de la lucha. No es una tarea fácil. El camino es largo y tortuoso, pero la fe en el futuro, la convicción de que otro mundo es posible, nos da fuerzas para seguir adelante. La memoria de Camilo, como la de tantos otros mártires de la causa popular, nos ilumina el camino. Su sacrificio no fue en vano. Su ejemplo nos inspira a perseverar en la lucha. Fue un promotor incansable del diálogo y la acción comunitaria. Un grito de rebeldía que resuena en cada rincón de América Latina. Camilo vive en la memoria de los que luchan por la justicia. Camilo vive en el corazón de los que sueñan con un mundo mejor. Camilo vive en cada acto de solidaridad, en cada gesto de amor, en cada manifestación de rebeldía. Su nombre se ha convertido en una bandera, un símbolo de resistencia, un llamado a la acción. Camilo vive en las comunidades campesinas que luchan por la tierra. Camilo vive en los barrios populares que se organizan para defender sus derechos. Camilo vive en las universidades donde los estudiantes se movilizan por una educación pública y de calidad. Camilo vive en las calles donde el pueblo reclama justicia. Camilo vive no como un fantasma del pasado, sino como una fuerza viva que impulsa la transformación social. Su legado perdura en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones a construir un mundo más justo, más solidario, más humano. Nos invitaba a desafiar el statu quo, a cambiar nuestra realidad. Aquí, en el Biógrafo Nocturno, queremos acompañarte. Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like. Acompáñame en este viaje, donde las sombras nos revelan verdades ocultas. Respira hondo y déjate llevar por el susurro de la historia. El último sermón, aquel. Era un rumor que se extendía como la pólvora en los barrios populares de Bogotá. Camilo iba a hablar, no desde un púlpito adornado con oro, ni bajo la mirada severa de los cardenales. No, esta vez sería en las calles, entre el barro y la esperanza, donde el hambre y la injusticia mordían con más fuerza. Corría el año de 1965 y la ciudad, como todo el país, hervía de descontento. Recuerdo bien, y tú también deberías, las palabras que se filtraban, fragmentos de un mensaje que encendía los corazones. Camilo hablaba de un amor eficaz, un amor que no se quedaba en la oración, sino que se traducía en acción. Un amor que exigía justicia, que denunciaba la opresión, que se comprometía con los más desfavorecidos. No podemos amar a Dios y tener indiferencia por el prójimo, decía, con esa voz que resonaba en el alma. La revolución no es pecado, es un deber. No era un llamado a la violencia gratuita, sino a la organización, a la conciencia, a la unidad. El Frente Unido del Pueblo, su creación, buscaba aglutinar a todos aquellos que anhelaban un cambio radical en la sociedad colombiana. Campesinos sin tierra, obreros explotados, estudiantes rebeldes, intelectuales comprometidos. Todos unidos en un solo grito: reforma agraria, nacionalización de los recursos, justicia social. Ese último sermón, pronunciado no en una iglesia, sino en plazas públicas y reuniones clandestinas, quedó grabado en la memoria colectiva. Era un testamento de amor y compromiso, una invitación a construir un mundo mejor, un mundo donde la dignidad humana fuera el valor supremo.
Camilo nos invitaba a ver más allá, a tocar las heridas de nuestra tierra. El silencio de la selva. Febrero de 1966. La selva santandereana, densa y húmeda, guarda un secreto sellado con un disparo. Camilo, ahora Argemiro el guerrillero, empuña un fusil. Es su primer enfrentamiento con el ejército. Un enfrentamiento desigual, David contra Goliat. La historia es conocida, repetida, mitificada. Pero detrás del mito está la tragedia humana. En Patio Cemento, cerca de San Vicente de Chucurí, el silencio se rompe. El estruendo de las armas, los gritos, el miedo y luego la quietud. El cuerpo de Camilo yace en la tierra, cubierto de polvo y sangre. Su rostro, sereno, parece contemplar el horizonte. El eco del disparo final resuena en toda América Latina. La noticia se difunde como un reguero de pólvora. La reacción es diversa. Algunos lloran la pérdida de un líder, un profeta, un héroe. Otros celebran la muerte de un subversivo, un traidor a la iglesia, un enemigo del orden. Pero nadie puede negar que algo ha cambiado. Con su muerte nace el mito. Camilo se convierte en un símbolo de rebeldía, de compromiso, de sacrificio. Su figura trasciende las fronteras de Colombia y se instala en el imaginario popular de toda una generación. El sacerdote guerrillero, el sociólogo revolucionario, el hombre que dio su vida por el pueblo, se transforma en leyenda. A pesar de la adversidad, siempre hallaba tiempo para sus estudios. El legado de amor. Camilo no fue un santo ni un mesías. Fue un hombre con contradicciones, con dudas, con errores, pero fue un hombre que amó profundamente a su pueblo. Un amor que lo llevó a renunciar a los privilegios de su clase, a los honores académicos, a la comodidad de la vida eclesiástica. Un amor que lo impulsó a tomar las armas y a luchar por la justicia. Su legado es un legado de amor, un amor que inspira a generaciones de luchadores sociales en toda América Latina. Un amor que se manifiesta en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la pobreza, en la promoción de la igualdad. Un amor que se traduce en acciones concretas para construir un mundo más justo y solidario. Camilo nos enseñó que la revolución no es un acto de odio, sino un acto de amor. Un amor que exige valentía, compromiso, sacrificio. Un amor que nos invita a salir de nuestra zona de confort y a ponernos al servicio de los demás. Un amor que nos impulsa a transformar la realidad. Su visión de la Facultad de Sociología aún resuena en el continente. La semilla de la esperanza. La muerte no es el final, sino el principio. La semilla de la esperanza, sembrada por Camilo, germina en el corazón del pueblo. La utopía de un mundo mejor, donde la justicia, la igualdad y la fraternidad sean una realidad, se convierte en el motor de la lucha. No es una tarea fácil. El camino es largo y tortuoso, pero la fe en el futuro, la convicción de que otro mundo es posible, nos da fuerzas para seguir adelante. La memoria de Camilo, como la de tantos otros mártires de la causa popular, nos ilumina el camino. Su sacrificio no fue en vano. Su ejemplo nos inspira a perseverar en la lucha. Fue un promotor incansable del diálogo y la acción comunitaria. Camilo Vives. Un grito de rebeldía que resuena en cada rincón de América Latina. Camilo vive en la memoria de los que luchan por la justicia. Camilo vive en el corazón de los que sueñan con un mundo mejor. Camilo vive en cada acto de solidaridad, en cada gesto de amor, en cada manifestación de rebeldía. Su nombre se ha convertido en una bandera, un símbolo de resistencia, un llamado a la acción. Camilo vive en las comunidades campesinas que luchan por la tierra. Camilo vive en los barrios populares que se organizan para defender sus derechos. Camilo vive en las universidades donde los estudiantes se movilizan por una educación pública y de calidad. Camilo vive en las calles donde el pueblo reclama justicia. Camilo vive no como un fantasma del pasado, sino como una fuerza viva que impulsa la transformación social. Su legado perdura en el tiempo, inspirando a nuevas generaciones a construir un mundo más justo, más solidario, más humano. Nos invitaba a desafiar el statu quo, a cambiar nuestra realidad. Aquí en el Biógrafo Nocturno queremos acompañarte.
Dinos desde qué ciudad nos escuchas, qué hora marca tu reloj y a quién dedicar nuestra próxima biografía. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like.